Hola, soy Angélica. Hola, yo soy Frida. Bienvenidos a Te doy mi palabra. Un podcast donde compartimos nuestras historias breves de amor, pérdida y redención. Escritas por nosotras y para ustedes, junto al momento de inspiración detrás de cada una de ellas. ¿Me das tu palabra? Sí, te doy mi palabra. Bienvenidos de nuevo a Te doy mi palabra podcast. Hoy presentamos Restos de vida, un relato que explora la delicada frontera entre el cuerpo, la feminidad y la muerte. En un viaje íntimo y doloroso, la protagonista reflexionará sobre la vida, mientras la muerte se convierte en un ritual cargado de simbolismo. Entre el recuerdo y la búsqueda de liberación, esta historia nos sumerge en la vulnerabilidad femenina y el poder de transformarnos al desprendernos de nosotras mismas. Esperemos que les guste. El texto que les voy a leer hoy se titula Restos de vida y es el primer cuento de mi libro Las Periferias que lancé el año pasado, el año 2023, y que todavía está disponible en librerías físicas y también en online. Ya en Buscalibre, por ejemplo, también está el libro, por si alguien lo quiere adquirir. Voy entonces con la lectura. Restos de vida. Alguna vez leí que los detalles de un suicidio tienen género. Cada 40 segundos se suicida una persona. La mayoría son hombres. Los hombres eligen métodos violentos, quizá buscando respaldar su decisión con un mecanismo altamente efectivo, en letalidad, o tal vez no tiene ninguna consideración con quien tendría que descolgarlos o despegar sus restos del piso. Las mujeres, en cambio, se preparan para quitarse la vida y optan por métodos no violentos, cuidando no desfigurarse la cara. Así, son encontradas hermosamente desangradas en la tina o inconscientes en su cama, y luego lucen majestuosas, perfectamente depiladas, con su ropa interior más cara en la mesa de lata de la morgue. Así me sentía ese día y sentía que no había vuelta atrás. Esa primera vez incluyó muchas otras. Fue, por ejemplo, la primera vez que vi en vivo otros pezones que no fueran los míos. Los había de todos tipos, rosados, pequeños, grandes, oscuros. Fue también la primera vez que me arrastré y rodé por el piso con un grupo de mujeres, y para mi sorpresa incluso lo disfruté. Fue la primera vez en que el tema casual de conversación era la cantidad de ropa que cada una estaba dispuesta a quitarse. Fue en definitiva la primera vez que me sentí en comunidad con otras. Este sentido de pertenencia se construyó en un proceso lento. Recién llegada me deslizaba por el piso de mala gana, porque no entendía qué estábamos haciendo. Sentí vergüenza, mucha vergüenza. El día 1 pensé que no volvería. Recuerdo cuando todas las demás, sentadas en un círculo, cerraron los ojos para fingir un orgasmo, gimiendo, gritando, emitiendo ruidos animalescos, y yo permanecí muda, con los ojos abiertos, observándolas perpleja. A ratos recordaba a mi tía Irma, la única mujer a quien admiraba y temía en la misma medida. Trabajaba como forense. Cuando niña, le temía a ella, a su casa y a su estante lleno de libros con esqueletos en sus portadas. Por algún tiempo pensé que era una especie de bruja, o al menos una mala persona. Mi tía, sin embargo, estaba lejos de mi juicio moral infantil y entendía más de la vida y de la muerte que cualquiera. Ahora creo que su oficio no era ni más ni menos digno que el de un carnicero o el de un médico que atiende a los vivos. Cuando ya tuve edad para entender lo que hacía, disfrutaba sus anécdotas de trabajo. Se refería a sus pacientes con cariño, mis muertitos, me decía. Generalmente trabajaba sola y no tenía miedo. Me llamaba la atención lo amable que era, aunque sus pacientes no tuvieran opción de reclamar. Llamaba a los cuerpos por sus nombres, le pedía permiso antes de cualquier movimiento y hasta les rogaba para que le ayudaran a maniobrar.
Ya pues, ayúdeme para no pincharlo tanto, les decía mientras introducía la aguja por las venas de sus fríos brazos, y casi siempre esa súplica hacía fluir la sangre sin problema. A veces pasaba a visitarnos luego del trabajo, con sus trajes perfectos de colores pasteles, y llevaba consigo carpetas de trabajo con fotos de sus muertitos. Mi mamá, que siempre ha sido muy supersticiosa, sentía escalofríos y no lo ocultaba. Pero mi tía le decía que no podía dejar esos documentos en el auto arriesgando perder información importante. Cuando la visita terminaba, mi mamá se ponía un mandil, un paño en la cabeza y prendía algo dentro de un tarro de café que luego paseaba por toda la casa mientras humeaba. En una de esas visitas, mi tía me sorprendió intentando mirar una carpeta. Solo alcancé a ver una foto, a color, en un papel brillante. Enfocaba la cara de una persona que, si no fuera por el pelo, diría que era un maniquí. Ella cerró el archivador de un golpe y me reprendió con firmeza pero afectuosamente. Eso no se hace. Esa persona ya se fue, pero igual merece respeto. No me acusó con mi mamá. Hace años que mi tía no está. Ojalá haya recibido el mismo trato que ofrecía cuando le tocó ocupar ese lugar. Ojalá yo lo reciba también, pensaba. El día anterior fui a retirar mi vestido a un pequeño local de costura en una galería de calle Merced, a un costado de la Plaza de Armas. Era un vestido largo, negro y brillante, que compré en la ropa americana de la calle Bandera. El día de la compra llevé mi corsé, lo apreté y aflojé tantas veces como vestidos llevé al probador. Este vestido se ajustaba perfectamente a mi falsa silueta de reloj de arena, pero era completamente cerrado, así que le pedí a la costurera que ideara la manera de poder quitármelo con rapidez. Cuando me entregó el vestido, me explicó que cortó los tirantes y los volvió a unir con un disimulado velcro. Gracias a ese simple artificio, solo era cuestión de tirar con sutil violencia y el vestido se deslizaba suavemente por mi cintura cayendo al piso. Entonces solo hacía falta dar un paso hacia adelante para deshacerse de él. Los guantes que usarían eran los de mi graduación del liceo, cuando por primera vez quise verme como Rita Hayworth en la película Gilda. Cubrían hasta el antebrazo y eran de una sedosa tela negra. Los guardé por años en una caja de cartón junto a un montón de cartas de mi ex pololo. Ahora pensaba que era curioso, a lo menos, volver a usarlos en estas circunstancias. Todos los hombres que conozco se acuestan con Gilda, pero se levantan conmigo. Había reflexionado alguna vez la famosa actriz, pero yo no cumplía ahora la fantasía de nadie más. Esta era la materialización de mi fantasía más paradójica, la más íntima y pública a la vez. Seguían a los guantes una serie de calculados detalles que completaban la transformación para borrarme a mí misma. Ropa interior nueva, portaligas, estiletos, un tocado y un collar. Todo era negro, suave y brillante. Lo único que rompía con el oscuro vestuario era una boa de plumas rojas, cuya función principal era taparme un poco cuando no quedara ropa y tuviera que quedarme inmóvil durante algunos breves pero tortuosos segundos, forzando una pose y ofreciendo una última sonrisa. La fecha la guardé con recelo porque no quería invitados. Tenía miedo del prejuicio, pero también de que intentaran convencerme de no hacerlo. Podría haberle escrito a mi mamá, para que se enterara por mí, pero no supe cómo decirle. Una de mis compañeras, Paula, me contó que sus colegas del trabajo la habían tildado de loca cuando supieron lo que estaba haciendo y que ahora tenía que salir a fumar sola en los descansos porque la miraban feo. No es necesario tanto montaje para ser loca, pensé. Todas estábamos ahí por distintos motivos, pero ninguna estaba menos triste. Muchas asistían para huir de sus maridos e hijos. Yo huía de mis miedos irracionales. Además de rodar por el piso y quitarnos la ropa, gozábamos quejándonos. Yo me quejaba de mí misma. Cuando era imposible ocultar mi meticulosa preparación, cité al hombre de quien me estaba separando para informarle.
pues lo más seguro es que terminara enterándose igual. Y es el 30, finalmente le conté. Este 30, replicó exaltado. Asentí con la cabeza mientras esbozaba una sonrisa. En mi cumpleaños, dijo más exaltado aún. Por favor, le interrumpí, esto no se trata de ti. Desde luego, la palabra loca salió de sus labios en incontables oportunidades, mientras sus ojos negros disparaban odio. Parecía un perro rabioso, escupiendo espuma por la boca. Lo disfruté sin un ápice de culpa. Días antes fui a depilarme, me arreglé el pelo y las uñas, e incluso por primera vez me puse extensiones de pestañas. Llegado el gran día, la preparación comenzó 8 horas antes. Mi extravagante peinado, que emulaba las ondas al agua, características de las divas del antiguo Hollywood, estaba listo mucho antes de los ensayos generales, así que tuve que deslizarme por el piso con mucho cuidado toda la tarde. Esto era lo más parecido a esos rituales de mujeres suicidas, porque en mi vida no hacía nada de esto. Inevitablemente tenía la fantasía de que si mi vida terminaba esa noche, protagonizaría la versión más bella de mi muerte. ¿Tenía miedo? Sí que lo tenía. Me invadía un temblor desde el fondo de las vísceras que alcanzaba a marcarse en mi piel. Intentaba exhalar lento y repetía incesantemente los ejercicios faciales que había aprendido para evitar el castañeo de los dientes. Comenzaron a sonar las trompetas de la introducción de Put the Blame on Me y sabía que era mi turno. La canción contaba la historia de cómo una mujer había provocado un terremoto. Este más bien era un incendio. Me movía al ritmo de la música y me iba desprendiendo poco a poco de todo lo que tenía. Todo. Mordí uno a uno los dedos de los guantes para retirarlos con suavidad. Cuando me desprendí de los zapatos, seguí apoyando todo el peso de mi cuerpo en mis pies que no olvidaban su posición de media punta. Luego, con el pulgar apoyado dentro de la liga, los otros dedos de mis manos deslizaban con gracia las medias por mis largas piernas. El sistema de tirantes funcionó perfectamente. Me contorneaba a espaldas a la audiencia mientras el vestido caía dócilmente. Para terminar, brotaron de entre las plumas rojas mis pechos desnudos, cubiertos de destellos. Mi cuerpo entero escupía fuego. Con los aplausos, el ritual milagroso llegaba a su fin. Claramente yo seguía allí, pero algo había muerto en mí para siempre. Como en cada dinámica de cada capítulo de este podcast, vamos a empezar con una serie de preguntas que le preparé a Angélica respecto a este texto. Y en ese sentido, Angélica, mi primera pregunta es ¿por qué hablar de suicidio y compaginarlo con un acto de burlesque? Me pareció una idea genial, pero quería saberlo, o sea, ¿de dónde provino esta idea? Creo que hay algo como bien bonito en el nexo entre ambas acciones de transformación. Yo creo que eso era lo que buscaba como mostrar en el texto, como que la muerte es una transformación, una metamorfosis, y en este caso en el texto también esta chica vive una transformación o metamorfosis a través de como de este acto simbólico y el juego que se hace también con la muerte a lo largo de todo el texto. A mí me gusta, la verdad, esa ambigüedad, como que no quede tan claro qué es lo que ocurre finalmente, pero claro, hay ahí un vínculo justamente en eso de transformarse, de cambiar, de la muerte también es un ritual, entonces claro, el ritual de cambiar, yo diría. Qué interesante. Y precisamente esa era una de mis preguntas. Si esto se trataba de una experiencia de metamorfosis de la protagonista. Porque veo, cuando yo lo leí, inmediatamente vino a mi mente, y bueno, y te escuché ahora, vino a mi mente precisamente que ella al desprenderse de este vestido, ¿no? Con la cremallera y todo, está haciendo una especie de simbolismo y haciendo una metamorfosis y dejando morir una parte de sí misma. ¿Qué opinas de esto?
Sí, justamente esa era la idea, plasmar cómo se puede hacer un ritual para graficar un cambio importante, como en este caso, este espectáculo es el ritual de muerte, también que se habla al principio sobre los rituales de muerte que tienen las personas que se quitan la vida. Creo que también pueden haber otros rituales como de muerte simbólica, como de cambiar algo importante, de algún aspecto de nuestra vida o de algo que a lo mejor nos definía y ya no. Entonces, como mudar de piel, pero con un ritual de por medio que pueda como graficar y mostrar al resto también cómo se va procesando este cambio, como externalizarlo quizás, como cuando ya estás viviendo un cambio, pero hacerlo visible. Yo creo que por ahí va la idea. Ay, pues qué interesante, Angélica. Te voy a hacer mi segunda pregunta precisamente que va en contexto con esto que acabas de decir. Bueno, Angélica, entonces mi segunda pregunta es, si nosotros hiciéramos un estudio de género, ¿será que el suicidio tiene también género? Sí, exactamente, y ahí quizás me salgo un ratito de en mi rol de escritora y vuelvo a mi rol de psicóloga. Y claro, de hecho, ese es un dato que yo aprendí en la universidad y que justamente las personas que se quitan la vida, hay una diferencia de por género justamente en la forma o en el método que se escoge para quitarse la vida, eso es real. O sea, los hombres realmente escogen métodos más violentos, que a la vez también son más efectivos, ¿cierto? Y eso es una cosa que yo reflexiono ahí en el texto, versus las mujeres que en realidad buscan métodos que sean menos invasivos, por lo tanto menos violentos también. Y también, al parecer, habría ahí una especie de preparación también, ¿cierto? Como que las personas que se quitan la vida generalmente también a veces dejan cosas como resueltas, dan señales. Entonces, bueno, también ahí quise un poco ponerme a hipotetizar de que quizás también las personas a lo mejor se compran una ropa especial o hacen algo más como para preparar el tema del el ritual, digamos, de suicidio, pensando en cuando no es una decisión impulsiva, sino más bien cuando justamente hay un tiempo ahí de reflexión previo. Y creo que es un tema interesante de tocar en la literatura. En Chile, de hecho, el tema de la salud mental es bien crítico. Somos uno de los países de la región con mayores problemas de depresión, por ejemplo. Y de hecho, el suicidio es la primera causa de muerte de los jóvenes en Chile. Entonces, igual es un tema bien complejo y que creo que está bueno como abordarlo desde la ficción también. Claro, es muy interesante, pero además es muy importante reflexionar acerca de esto. Y lo que me parece muy, mucho más curioso, de hecho, es lo que comentas, en cómo las mujeres escogemos métodos mucho más indoloros, ¿no? Para Ujú. poder realizar un acto de autoinfligido, ¿no? Pero también creo que es, en ese sentido, más bien, ¿tú crees que aquí tiene una connotación hacia la belleza femenina? O sea, esta cuestión de nosotras mismas que como desde pequeñas en nuestra mente comienza a generarse esta cuestión social de la belleza. ¿Crees que inclusive en el suicidio tenga alguna relación con con mantener nuestra belleza inclusive muertas? Sí, de todas formas, de hecho, así lo muestran también los estudios, justamente cuando las mujeres se quitan la vida, cuando hay una preparación previa, como que se preocupan de esos detalles. Entonces podríamos hablar de que estos como estereotipos, esta carga, como esta impuesta sobre el tema de la belleza de las mujeres, trasciende incluso la vida y pareciera que incluso en esas circunstancias, como que tenemos que estar bien presentables, ¿cierto? Ante los demás, lo que es como bastante curioso, por decirlo menos. Sí, sí, es muy irónico, ¿no? Ujú. Pero también creo que es muy importante que nosotras empecemos a reflexionar acerca de esto también, ¿no? ¿Qué connotación le damos a la belleza? Porque nosotras como mujeres creo que debemos empezar a hacer como una especie de transformación, ¿no? En nuestro pensamiento.
y pensar que esta cuestión de la belleza es algo impuesto, ¿no? Y entonces hay que empezar a pensar de una manera distinta, ¿no? Que inclusive ya no trasciendan en situaciones tan agravantes como lo sería un suicidio, ¿no? Y que aún así lo pensemos, ¿no? O sea, tiene una carga tan fuerte que inclusive en una situación tan extrema lleguemos a pensar en algo así. Me parece muy interesante, pero me parece maravilloso que lo hayas tomado en este tema, en este texto. Ujú. Pero bueno, ok, Angélica, entonces vamos a mi tercera pregunta. Va. Retomando la cuestión de la belleza, Angélica, ¿tú qué opinas sobre la objetivización del cuerpo femenino? Ujú. Bueno, creo que es un tema complejo, pero es interesante que las lecturas de los textos, ¿cierto? De la ficción, la literatura, nos pueda llevar a ese tipo de reflexiones. Entonces, como escritora, estoy de acuerdo en que se toquen todos los temas, incluso temas a lo mejor con los que no estoy de acuerdo o que a lo mejor me resulten a mí incómodos, como a mí, como Angélica. Eh, pero creo que es un buen espacio la literatura para debatir estos temas. Y creo que, claro, en este texto en particular hay un acto, ¿cierto? Del que hablábamos antes, un acto como simbólico de muerte, de cambio, de transformación, que implica una exposición de un cuerpo femenino a un público. Ya no sabemos quiénes componen ese público, pero claro, hay un cuerpo ahí expuesto, ¿cierto? Claro. Y podríamos llevarlo como a la realidad que ocurre con las personas que hacen este tipo de trabajo, incluso hablar, por ejemplo, del tema del comercio sexual, ¿cierto? Em, pero es un tema bien complejo de abordar completamente desde el texto. Yo creo que, claro, el texto presenta una realidad micro dentro de todo este gran tema, pero es importante, yo creo, como que nos invite a esa reflexión y que podamos debatir sobre estos temas. Claro, es muy importante siempre poner en la mesa todo lo que sea un poco incómodo también, ¿no? Sí, es muy importante. Es muy importante que empecemos a debatir sobre esto, porque nosotros podemos observar cómo la objetivización del cuerpo femenino, pues, aparece en muchos contextos, no solamente en este texto, ¿no? Sino lo podemos observar, pues, desde que las niñas, por ejemplo, quieren ir a ser porristas, ¿no? O ir a un concurso de belleza, ¿no? Como hablábamos precisamente de la belleza. Entonces, puede ser como una cuestión muy ligera hasta una cuestión muy severa, ¿no? Como un acto de prostitución, claro. Y por ejemplo, Angélica, en este sentido, ¿tú qué opinas de tratar estos temas que sí son como muy, que puedes estar en contra de ellos o a favor, no sé, pero como controvertidos? ¿Tú tomas mucho esto en tu escritura? Sí, de hecho creo que eso es algo bien interesante que tiene la literatura, que podemos hablar de estos temas, retratar de hecho realidades crudas. Yo había comentado en el episodio anterior que algo que tomo harto, por ejemplo, es el tema de la violencia, ¿cierto? Entonces podemos abordar temáticas complejas, realidades muy crudas, pero la literatura nos da como esta posibilidad infinita donde podemos hablar de esto, mostrar esta realidad, pero donde finalmente nadie sale dañado. No estamos en realidad exponiendo a nadie. Entonces creo que eso es interesante como posibilidad que da la literatura, de que podemos hablar de cualquier tema, hasta de las cuestiones más horribles que puedan existir, porque claro, lamentablemente muchas de estas realidades crudas de las que hablamos existen realmente, y creo que también es un espacio de visibilización y así podemos entrar a debatir, por ejemplo, si estamos de acuerdo o no, qué se puede hacer o no. De hecho, a propósito de lo que hablabas tú, como un extremo, quizá el tema del comercio sexual, yo particularmente no tengo quizá algo tan resuelto respecto a ese tema, porque claro, uno como que baraja todas las opciones y claro, tenemos la postura, por ejemplo, de las personas que defienden su derecho a trabajar, ¿cierto? Y en ese sentido, ahí estoy muy de acuerdo que se necesitan regulaciones, que por ejemplo acá en Chile no existen, ¿cierto? Regulaciones tanto sanitarias, legales, para que las personas puedan trabajar con seguridad también.
Pero también está esta otra postura cuando empezamos a analizar quiénes son las personas que, por ejemplo, se exponen a este tipo de trabajo. Y generalmente son mujeres más vulnerables, ¿cierto? Que quizá por situaciones complejas de la vida no tuvieron más que esa opción. Y eso yo creo que es lo complejo, cuando esa es la única opción. Porque si es una persona que tiene múltiples opciones abiertas y lo elige libremente, ahí quizás el debate cambia. Eh, Claro. pero claro, la realidad a veces nos muestra que lamentablemente son las personas más vulnerables y en situaciones bien críticas que toman esta opción. Por eso que creo que el debate puede tener esos bemoles y que hay que tener ahí en cuenta. Pero como decía antes, creo que la literatura nos ofrece esa opción de poder retratar realidades como muy diversas, mostrar cuestiones que puedan ser incluso incómodas, difíciles, crudas, y nos permite reflexionar sobre este tema. De hecho, estaba ahí recordando, no me puedo acordar del título, yo leí un libro en algún momento donde una escritora tomaba el cuento de la Bella Durmiente, como que tomaba cuentos clásicos y los reescribía como otra historia. Y el cuento de la Bella Durmiente era bien crudo porque era una chica que estaba eh, como coartada de su libertad y estaba como Claro. siempre como bajo los efectos de alguna sustancia, donde unas personas la tenían como cautiva para justamente ejercer el comercio sexual. Entonces, claro, era un libro bien crudo, bien difícil de leer, pero ahí tú te pones a pensar de que evidentemente esta realidad sí existe. Ya, por Claro. ejemplo, cuando hablamos de las personas que a lo mejor que migran y son capturadas por redes de trata de personas, ¿cierto? De explotación sexual, y donde obviamente ahí no hay ninguna libertad, ahí no podemos discutir este tema que estamos hablando, ¿cierto? De que la persona elige libremente, sino que ahí obviamente hay una persona que está coercionada, que está en contra de su voluntad, entonces eh, creo que claro, ahí el debate se termina, yo creo, en ese caso, no hay mucho más que debatir, está mal, obviamente, pero en los otros casos yo creo que es más debatible. Y lo que muestra el texto es algo mucho, mucho más sutil que eso, pero también, claro, se puede hablar justamente de esta exposición como una posible objetivización, ¿cierto?, del cuerpo, que yo creo interesante de mostrar y pensar. No, sí, sí, es súper interesante esto, como explorar también cómo la literatura no tiene barreras. Ujú. Podemos explorar cualquier cuestión que estemos a favor o en contra, pero podemos llegar a ese punto y también solamente sobre esta pequeña, este pequeño mundo que es tu cabeza, ¿no? Cómo crear toda una realidad que puede crear grandes debates como este. Sí, además las feministas se debaten este tema precisamente, ¿no? Porque no saben cuál sería precisamente la postura final. Si esta cuestión es libertad, o sea, nuestra libertad sexual, o finalmente es una cuestión de ejercer violencia sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y poner y objetivizarnos completamente para el deseo masculino, ¿no? Entonces, pues es un gran debate. Qué interesante que este texto nos haya llevado a toda esta reflexión, Angélica, y te agradezco mucho, mucho todo lo que acabamos de comentar, porque es muy interesante y cómo la literatura, como lo has dicho muy bien en capítulos anteriores, realmente educa. O sea, nosotras, nuestra intención en este texto, quizás cuando lo escribiste, no fue llegar a a todo esto, ¿no? Y Ah, finalmente estamos llegando a ello solamente en una conversación informal, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece súper interesante. Pero si quieres, voy a mi última pregunta, Angélica. vamos, sí. Me parece muy bien. Una última pregunta que te quiero hacer, Angélica, del texto que me conmovió mucho es cómo se fue creando una hermandad entre la narradora con otras mujeres. Me pareció muy interesante. Sí, yo creo que eso inicialmente no fue algo intencional, pero creo que resultó así, como un texto súper femenino en el sentido de que los personajes también, creo que solo aparece por ahí uno o dos hombres por ahí mencionados, pero como que está la tía, está la mamá,
y están estas otras mujeres, ¿cierto?, que conforman el grupo. Entonces es como un texto que habla justamente de las relaciones entre mujeres, intergeneracional, entre pares, entre mujeres que a lo mejor son muy distintas, pero que confluyen por un objetivo común, en este caso, o en una circunstancia común, que en este caso yo la llamaba como que eran todas mujeres que estaban tristes, entonces estaban ahí como haciendo algo muy, muy distinto, muy loco, como queramos llamarle, pero por una circunstancia como difícil. Y quizá es como también una metáfora de lo que ocurre en la vida real, que muchas veces las mujeres también nos unimos en torno a eso, a la dificultad, a la necesidad. Yo creo que es algo interesante también ahí de hablar, porque generalmente la ficción, no sé si tanto la literatura, pero la ficción, por ejemplo, como audiovisual, el cine, la televisión, siempre les gusta como poner a las mujeres como rivales, como hablar de eso, siempre la protagonista, la antagonista, o que se lleven mal, o que hayan como rivalidades, que obviamente puede ocurrir, pero también existen estas otras experiencias de mujeres que trabajan en conjunto por algo, de mujeres que comparten algo en común, de mujeres que se reúnen en torno, no sé, a la familiaridad también. En el caso chileno, también volviendo ahí al tema de como el análisis más social, las familias también en general son monoparentales, donde siempre las figuras como importantes son las mujeres, justamente las abuelas, las mamás. Entonces, creo que es importante resaltar eso, cómo podemos generar esos vínculos y son vínculos súper fuertes, súper importantes, y que se pueden retratar también en la literatura, que podemos recoger también esa forma de relacionar. Es muy interesante, pero además de interesante, creo que es súper importante hacerlo. Es muy importante hacer y crear estas redes entre mujeres, ¿no? Y empezarnos a entender no como rivales precisamente, porque sí, en la ficción, en la ciencia ficción, etcétera, especialmente en películas, ¿no? Vemos esta rivalidad todo el tiempo entre mujeres, que no debería existir, ¿no? Sino más bien empezar a hacer redes de apoyo entre nosotras. Y además, pues me quedo mucho con esta reflexión para terminar este capítulo, Angélica, pero sí me conmovió mucho en todo el texto hablar, que escribiera sobre mujeres y cómo se va creando estas relaciones con tu mamá, con la tía, ¿no? O sea, y entonces entre estas mujeres que son tristes, ¿no? Pero además también creo que a las mujeres nos define mucho la dificultad. Y entonces por eso es tan importante que debamos crear estas redes entre mujeres. Y bueno, creo que es muy importante hacerlo. Comparto esa visión también. Sí, claro. Pues bueno, pues hemos terminado este capítulo, cuarto capítulo de Te doy mi palabra. Y bueno, Angélica, ¿quieres decir unas últimas palabras? Solo agradecer a la gente por escucharnos y recordarles también que nos sigan en nuestras redes sociales, @te doy mi palabra podcast en Instagram, así que ahí también pueden ir viendo los avances que vamos subiendo y distintas publicaciones sobre los textos. Sí, claro, por favor síganos en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify, que son como nuestras redes de todo, ¿no? Y bueno, en Spotify y YouTube, por favor, escúchenos cada jueves. Pero bueno, pues nos vemos para el próximo podcast de Te doy mi palabra. Nos vemos. Hasta luego. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestros canales de Spotify y YouTube, @Te doy mi palabra podcast. Para más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/Te doy mi palabra podcast y disfruta de sorpresas exclusivas como escribir tu historia para el podcast, conocer finales alternativos y mucho más. Tu apoyo da vida a nuestras palabras.